consulta popular ha sido concebida como uno de los mecanismos de participación ciudadana más importantes y efectivos de nuestro régimen constitucional. Sin embargo, nada es absoluto y esta afirmación tiene también sus bemoles. Porque en ocasiones las consultas son utilizadas por los gobernantes simplemente para legitimar sus decisiones en lo que se conoce como populismo plebiscitario. En otros casos, la consulta popular se reduce a un voto emocional que se fundamenta en la confianza. Entonces, no se vota por una tesis, sino por una persona, y de eso evidentemente no se trata. Con estos antecedentes, la consulta popular puede ser el elemento de participación ciudadano más poderoso de una democracia, o también una herramienta para los intereses políticos del poder de turno. Hoy nos acompaña Fausto Camacho, vocero del colectivo Voces por la Democracia, ex consejero del Consejo Nacional Electoral. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un gusto, gracias por la invitación. El gobierno está preparando una consulta popular que tendría 3 ejes. Se ha adelantado uno de reforma política, otro que viabilice las inversiones y uno más sobre seguridad. Pero un colectivo al que usted se pertenece propone que la consulta popular sea de iniciativa ciudadana. ¿Por qué? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las diferencias? Ya usted lo decía, Lenin, porque la consulta popular de iniciativa ciudadana mantiene plena y absoluta independencia respecto del poder del Estado y de los poderes fácticos que puedan existir, y obviamente se separa de aquellos intereses. Es la más legítima forma de participación ciudadana y que recurre a los electores para decidir las políticas respecto de lo que puede ser el futuro de la patria. Ahora, proponen ustedes cambiar las reglas del juego democrático en al menos 4 aspectos. Vamos a ir diseccionando cada uno de ellos. Empecemos por el primero: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene para sí esa joya de la corona que es la designación de las autoridades de control. Y allí, ¿cuál es el cambio que ustedes proponen? Pues bastante sencillo. Hay que establecer un nuevo procedimiento para designar a aquellas autoridades que tanta codicia despierta antes, y en general, pues en el Consejo de Participación Ciudadana, que es la razón por la cual finalmente dejó de tener sentido esa capacidad en manos o bajo la responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es necesario establecer un nuevo procedimiento y que se asiente en definitivamente las bases de la República y del sistema republicano. Es decir, que haya una posible participación pública en procesos de selección que establezcan un procedimiento a través del cual por méritos de oposición, se escoja una cantidad de ciudadanos para que sean propuestos luego los mejores finalmente a la Asamblea Nacional, para que esta depositaria de la soberanía popular escoja entre aquellos preseleccionados. Esa significa el asumir una responsabilidad que se le quitó en Montecristi al Poder Legislativo y que debe volver allá. Pero no para que simplemente a través de mayorías como las que hoy vemos que existen, se decida la suerte de quién es Contralor o de quién es Fiscal General o el Consejo Nacional Electoral o cualquiera de las entidades de designación para controlar. Las entidades de control, las autoridades de control deben nacer con un aval del Poder Legislativo, pero no estableciendo mayorías, sino entregándole a la Asamblea ternas que nacen de un proceso, de una consulta, de una calificación de méritos y de oposición, y que esa terna entonces finalmente llega, al Pleno de la Asamblea para que éste la designe y asuma la responsabilidad de esa designación. Fausto, señalan ustedes que se debe cambiar también la negligencia y la corrupción
Hace 11 años se le consultó, sí, casi 11 años exactamente, porque fue en mayo del 2011 la consulta al pueblo sobre la metida de manos en la justicia, y se le preguntó a la gente porque supuestamente con esa elección, con ese pronunciamiento, se iba a eliminar todos estos errores que hasta hoy subsisten y sobre los cuales ustedes quieren consultar nuevamente. ¿Cuál es la reforma clave que no requiera ni abra puertas a hacer de la justicia un botín político? Dos cosas básicas. La primera, dejar de que el Consejo de la Judicatura tenga un origen en las funciones del Estado o organismos estatales. No es posible que el actual Consejo, pues finalmente tiene delegaciones de la Asamblea, delegación de la Presidencia de la República, delegación de la Fiscalía, ¿no es cierto? Y ese tipo de delegaciones le quitan el sentido, porque es mejor que exista un Consejo de la Judicatura que nazca de un proceso como el que hemos señalado hace un momento, con participación pública de quienes crean que pueden ser y deben ser parte de ese Consejo, una selección por méritos y efectivamente no en delegación de nadie. Y obviamente que luego reciba ese aval de la función legislativa los preseleccionados que serán entregados al Pleno de la Asamblea. Ese es el primer elemento, que es justamente una de las cosas que cambió la consulta de hace 11 años, efectivamente, y porque allí se planteaba que haya procesos distintos y no había delegación. Y Correa lo que propuso es que haya delegaciones de todos y cada una de esas instancias en el Consejo. Eso hay que cambiarlo. Pero la otra cosa que creemos que hay que cambiar en el caso de la justicia tiene que ver con procedimientos absolutamente claros para la evaluación de los funcionarios judiciales e incluso para su integración a la justicia, al sistema judicial. Un abogado se presenta para ser juez y sin tener necesariamente la capacitación y la práctica concreta para ser juez, por ejemplo, gana un concurso, pero ha llegado a cumplir un cargo para el cual no fue formado. Los abogados no fueron formados para ser jueces, los abogados no fueron formados para ser asistentes judiciales o fiscales, fueron formados de manera general. Fausto. Es necesaria una especialización para que entonces exista una presencia más legítima y una evaluación permanente del cumplimiento de sus funciones en relación a la probidad notoria y la ética. Hablan ustedes también de recomponer el sistema de partidos y eso es sin duda fundamental. En este país el Consejo Nacional Electoral es prácticamente una broma. Tenemos 264 organizaciones políticas registradas y se supone que cada una de ellas requiere haber presentado el 1.5% de firmas del registro electoral. Se supone además que las firmas no pueden repetirse, que quien se adhiere a un movimiento no puede pertenecer a otro al mismo tiempo. Si todos los integrantes del padrón fueran militantes de alguna organización política, que no lo son, solo podríamos tener 66 partidos o movimientos políticos en el país, pero tenemos exactamente 4 veces más. ¿Cómo cambiamos esto, que además no es un mal de ahora? Pues efectivamente hace 10 años se pudo establecer de lo que se llamó una crisis de las firmas falsas, porque efectivamente para el proceso de inscripción de las organizaciones políticas acá, en ese entonces, en el año 2010 y 2011, cuando el padrón era de 10,5 millones, las organizaciones políticas presentaron 11 millones de firmas de afiliados, lo cual ha producido un efecto que el día de hoy, ¿no es cierto?, más de 7 millones o alrededor de 7 millones de personas, según el CNE, son parte de las organizaciones políticas. Absurdo total, absurdo total. Entonces el sistema de partidos está asentado en una situación de ilegitimidad que hay que eliminar. Esa ilegitimidad se debería modificar a través de establecer nuevas reglas del juego para la conformación de los partidos políticos, reformando, enmendando la Constitución para que solo los partidos políticos de carácter nacional y solo partidos sean de carácter nacional
participen en los procesos electorales nacionales, Presidencia de la República y Asamblea. Y los movimientos locales se restrinjan al ejercicio de la competencia a nivel de lo local. Una cosa. Segunda cosa, que efectivamente los requisitos sean mucho más rigurosos y que la autoridad electoral tenga la obligación para que esos requisitos se cumplan a cabalidad. Donde exista democracia y se centre en lo fundamental, en procesos de democracia interna para seleccionar las candidaturas y las directivas, cambiándolos para que sean procesos públicos de elecciones primarias públicas, elecciones primarias de carácter general, obligatorias, donde todos los partidos tercien con sus precandidaturas, varias pueden ser de cada partido, para escoger los precandidatos. Y efectivamente de esas primarias administradas por el Consejo Nacional Electoral nazcan candidatos legítimos. Fausto. Pero también en esas mismas elecciones los afiliados a los partidos escojan sus directivas nacionales y provinciales en un mismo acto, en dos procesos electorales distintos, digamos, concurrentes pero distintos, para darle legitimidad a las directivas de los partidos e inaugurar partidos. ¿Cómo aspiramos que haya democracia en la Asamblea, en los municipios, en los consejos provinciales, si los candidatos que llegaron allá no nacieron de procesos democráticos ni de partidos que tienen como su forma de concebirse la democracia, el debate, la discusión y efectivamente el sometimiento de la minoría a los votos que obtenga la mayoría? Queda pendiente sobre esta propuesta, pues, el obtener el dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional para luego iniciar con el proceso de recolección de firmas. Estaremos pendientes de ello. Fausto Camacho, claro, del colectivo Voces por la Lenin, Democracia. Realmente lo único que quisiera hacer un llamado para que las instituciones de la sociedad, hombres y mujeres, organizaciones que quieran opinar respecto de esto, nosotros vamos a presentar el día de hoy a las 10:30 de la mañana las preguntas y vamos con esa presentación a abrir un proceso de enriquecimiento y de debate democrático para luego concurrir, como usted bien dice, a la Corte Constitucional por el dictamen y luego seguramente a recoger el 1.100.000 firmas que necesitamos para hacer realidad esta consulta. Fausto Camacho, del colectivo Voces por la Democracia. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted.